Ok, a continuación vamos a hacer un programa que realice eh, la elección de una calificación y en función de eso nos mande un letrero. Como por ejemplo lo que veíamos en una primaria, que si sacábamos 10 nos ponían excelente, 9 muy bien y así sucesivamente. Entonces básicamente lo que tenemos que tener primero es un cuadro con calificaciones, ¿sí? Puede ser de diferentes materias o de diferentes alumnos. Entonces, esta variable, no sé, le vamos a poner C de calificación, va a tener una cierta cantidad de calificaciones, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es leer esta variable C con este número de variables, que le vamos a llamar N, y a partir de eso nos manda el letrero. Entonces, lo más sencillo es hacer una condicionante if, ¿sí? En función del valor de la calificación. Por ejemplo, podría ser igual a 10. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que si cumple esta condición, entonces el mensaje debería de ser pues excelente. ¿Sí? Si no la cumple, entonces obviamente no debería de mandar este mensaje y lo que tendría que hacer es pues evaluar una nueva calificación. Por ejemplo, no sé, C menor que 10 y mayor que 9. Porque recuerden que tenemos que establecer rangos, es decir, entre 9 y hablando de un decimal 9.9, estamos diciendo que aquí el mensaje debería ser muy bien, ¿sí? Entonces, es lo que le tenemos que explicar a la computadora en este caso, cómo decidir entre cierto rango de valores o un valor determinado. Y básicamente recuerden que si se cumple esta condición, entonces lo que va a hacer es lo que esté aquí. En este caso es mandar un mensaje. De no cumplirse, entonces lo que hace es omitir esta sección y avanzar. Entonces, esta es la idea de un programa. ¿Cómo se realiza eso? Hagamos primero el programa edit py unidad 1. Vamos a hacer el programa 6 y vamos a definir función if calificaciones. Listo, recuerden, no espacios, no empieza con número, no símbolos. Entonces ya está. Listo, entonces los primeros tres comandos clc, clear y close all. Entonces, como les he dicho, vamos a definir una serie de calificaciones. Por ejemplo, hablemos de estudiantes en este caso. No sé, sacaron 9, 8.4, 7, 9.2, 6.5, no sé, 8.3, uno que reprobó con 5, 7.8, 9.2, 10, 6.1 y 8. Entonces, ahí tenemos una serie de calificaciones. Recuerden que el punto y coma es para visualizar o no esta serie de números. Por cierto, le cambio el formato para que no me aparezca con tantos decimales. Y se acuerdan el formato que se puede usar para dos decimales es format bank. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos todos los números dichos. Incluso aquí me dice cuál es el número de datos que tengo, que es 12. Pero existe otra forma de evaluarlos. Entonces, primero que nada lo que haríamos es la secuencia. Entonces ya vieron que aquí se tiene que aplicar el if y definir una condicionante, por ejemplo el 10. Entonces ya sabemos que si esto se cumple, el mensaje que debería de mandar este programa debe ser excelente. ¿Sí? Entonces, para comprobarlo, veamos. Aquí el detalle está que cuando mandé a preguntar esto, no estoy diciendo cuál de todos estos. Entonces tengo que definir. Empecemos preguntando por la primera posición, es decir, el 9.
y el 9 no cumple. Por eso no me manda ningún letrero, ¿sí? Por ejemplo, si aquí le hubiera puesto igual a 9 y al ejecutarlo, ahí se me manda ese letrero porque sí se cumplió esta condición. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para ir definiendo todas las demás condiciones? Para eso existe esto de else if, ¿sí? Entonces, de hecho, voy a copiar esto aprovechando que ya está escrito. Y lo que voy a hacer de este else if es, ahora, ¿qué pasa si es menor, perdón, sí, empiezo con este menor, no, mayor, si es mayor que 9. Si es mayor que 9, el mensaje que debería de enviar es el de muy bien, ¿sí? Pero como ya habíamos predefinido antes, esencialmente es, si yo tengo un rango de calificaciones, en este caso 9 a 9.9, entonces se tiene que definir ese límite superior también. Y eso se hace con la instrucción i, que se maneja utilizando doble ampersand. Entonces, si C1 es mayor que 9 y C1 es menor o igual que 9. Como tengo dos decimales para el caso de bank, vamos a dejar 99. Entonces, miren, ejecuto. Y si se fijan, no apareció. Aquí vamos a ver por qué. Debió haberme aparecido este mensaje de, muy bien, veamos, C mayor que 9 no cumple esto porque este es 9. Entonces, básicamente lo que me falta es decirle mayor o igual a 9. De tal forma que cuando lo ejecuto ya dice el muy bien. ¿Vale? Tengan en cuenta eso porque puede ser un detalle. Ahora, si se fijan, cuando ejecuté me dijo cuántos datos eran. Otra manera de saber cuántos datos tiene una variable es pues, escribiendo el comando length, ¿sí? Que es longitud. Entonces, al decirle esto, ejecuto, me regresa que n es 12, es decir, tengo 12 calificaciones acá. Eso es interesante porque de esta manera yo puedo hacer un ciclo que me vaya mandando un mensaje por cada una de estas calificaciones. Pero antes de llegar a eso, pues voy a terminar este programa. Básicamente ya hice para el 10 y para el 9. Y pues esto se equivaldría para el 8, que ya saben, lo único que tengo que modificar es este 8 y 8.99. Y ahora el mensaje sería de bien, ¿sí? Continuamos. Ahora es de 7 a 7.99. Y el mensaje es regular. De 6 a 6.99 y el mensaje es suficiente. Y por último, y aquí miren, como no es que sea entre 5 y 6 o 4 y 5, sino todo lo que no cumpla que esté arriba de 6, entonces ya se usa el comando que es definido como else. Else quiere decir que si no se cumple ninguno de los anteriores, vas a mandar este mensaje y es el que sería no aprobado, ¿sí? Entonces veamos. En este caso me manda el letrero muy bien porque es el 9. Por ejemplo, voy a probar la tercera posición que es este 7. Y para probar de una vez un programa que resuelva de manera general, voy a sustituir todos estos unos por esta n. Así se vuelve más fácil evaluar cualquier calificación simplemente modificando la n de arriba y no cada uno de estos paréntesis como es lo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? Entonces recuerden, por eso puse cn. N es la posición que yo le indique de la calificación, en este caso la tercera posición. Y como es un 7, por eso me puso regular. Por ejemplo, voy a probar este 5. Este 5 está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 7. Entonces ya solo cambio este número. Lo ejecuto y por eso dice no aprobado. Entonces,
¿cómo hacer un programa que me califique de una vez todos estos? Pues básicamente para eso vimos ciclos, que es agregando un for, ¿sí? Y entonces, ¿desde qué valores me interesan? Por cierto, aquí ya no va a ser n va a ser, vamos a definir una variable, o mejor, de hecho me combina al revés y no voy a tener que cambiar todo. Esta va a ser x y esta sí sigue siendo n. N es igual desde 1 hasta x. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser desde 1 hasta 2. Me marca esta línea roja en for porque tengo que cerrarla con un n, ¿sale? Y a veces por cuestiones de practicidad es más sencillo mover todo esto así para que se identifique que el for abarca a todos ellos, ¿sale? No es necesario, pero se hace por orden en programación. Entonces miren, ¿qué sucede ahora que lo ejecuto? Automáticamente me envía todas las calificaciones, ¿sí? Entonces eso lo hace interesante. Ahora todavía más interesante, imagínense que mando la posición a cada lado, 1, 2, 3, 4, por cada uno de estos. ¿Cómo se le haría para eso? En realidad es bien simple. Aquí lo voy a hacer es que me mande a imprimir n, ¿sí? O, si no, de esta manera n, ¿sí? Incluso por llevar un orden, podría ser acá n, ¿sí? Entonces, pero solamente lo estoy mandando a imprimir el primero. O puedo hacer inclusive que primero me mande a imprimir n y después todo lo demás. Veamos qué hace ahí. Entonces dice, para n1 muy bien, 2 bien, etcétera, ¿sí? Entonces, si no quiero que me mande a imprimir así la n tal cual, puedo usar el disp, ¿sí? Veamos qué hace si pongo disp n. Entonces, ahora me dice posición 1, muy bien, 2, bien, 3, regular. Entonces, son otras maneras de poder representar todas estas calificaciones, ¿sí? Inclusive, de este mismo programa, vean, sobre todo entiendan lo que voy modificando. Voy a guardar este mensaje en una letra, por ejemplo, M de mensaje, ¿sí? Todas estas voy a poner en M. Las voy a copiar mejor, más rápido así. Fíjense que no le estoy poniendo punto y coma al final, entonces de todos modos me va a llenar esta cosa con esos letreros. Pero a mí lo que me interesa es lo que quiero que me ponga al final. Y lo voy a poner acá. Al final quiero que me mande como mensaje, vamos a ponerle acá disp, ¿sí? Entre paréntesis y voy a poner acá que me mande n y m. Veamos qué hace ahí, lo ejecuto. Ok, entonces aquí el error es que n es un número, m es un letrero. Entonces vamos a empatar los dos. ¿Cómo se hace para eso? Digo que mande a imprimir n y que, o más bien, miren, si mando nada más m, ok, acá ya está viendo un error. Veamos cuál es el error. Ok, que tiene demasiados letreros para M. Entonces, lo más sencillo es convertir eso con un fprint f, ¿sí? Si hago esto y le digo que mande a imprimir el valor de M, entonces esa puede ser una opción, ¿sí? Pero básicamente lo que interesa es que despliegue este mensaje a la par. El detalle está en que el número de letras que contienen son diferentes. Por ejemplo, esta tiene 2, 4, 6, 8, 9. Y este tiene 8, 7, perdón. Entonces 8. Eso es lo que va haciendo que no se cumpla. Veamos si, voy a intentar a ver si esto ayuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos deben ser? Perdón, 9, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí, regular, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Déjenme probar nada más a ver si esto ayuda. 2, 4, 6, 8. Ah, pero son 10 entonces. Vamos a poner acá. Bien, muy bien. Déjenme ver qué hace aquí. Excelente. Entonces, si ahora sí intento mandar el disp M, veamos qué es lo que hace. Entonces, me sigue diciendo que es demasiado. Al decirle M acá,
pues mejor solamente mando a imprimir la M y se acabó el problema. Veamos si solo hago esto. Ejecuto. Y ese es el detalle, ¿sí? Es decir, esta M, la mejor opción es que esté indexada con esta N. De esa manera, ahora sí lo que tengo que mandar a imprimir es de uno por uno estos mensajes. Entonces, eso puede ayudar en este caso, a menos que no se pueda guardar con un disp. ¿Qué es lo que estoy entendiendo? Ese es el error. Es decir, no se puede guardar así, pero sí puedo hacer esto. Ya le quito el disp, ¿sale? Solamente me quedo con los apóstrofes. Pero tengo que quitarle también el paréntesis, si no, no va a funcionar. Y entonces vean cómo se va a solucionar este ejercicio, ¿sí? Lo que pasa es que disp sirve para mandar a imprimir un letrero. Y a mí lo que me interesa es más bien que guarde la información de ese letrero en una variable, que en este caso le puse m. Entonces, al hacer eso y ejecutar, entonces ahora lo que tengo que definir es que lo guarde efectivamente en una variable, pero ya que no sea indexada, porque el índice le está indicando que lo guarde en cierta cantidad de datos que no cumple ese mensaje. Entonces, al hacer esto, ya mandó el primero, ¿sí? Ahora, el detalle está en que, me faltó perdón, por eso marcó ese error. Entonces, me está mandando los mensajes que habíamos quedado hace rato, ¿sale? Entonces, la idea sería, ahora sí, déjenme probar si el disp m funciona así, junto con el n. Es que no sé si tengo que agregar un más o tengo que agregar unos corchetes para que pueda manejar ambos. Veamos. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? Veamos si quiero que me mande los dos mensajes. Ok, no se deja porque no es una opción. Entonces, simplemente haciendo esta opción, al final puedo mandar imprimir el letrero sin necesidad de que lo vaya haciendo previamente, ¿sí? Entonces, esta es otra opción. Me manda dos mensajes porque no le puse punto y coma al final de cada uno de estos. Bastaría con poner punto y coma al final de cada uno de estos, porque recuerden que el punto y coma lo que hace es que no mande a imprimir ese mensaje, de tal manera que ahora sí ya tengo todos los letreros. Solo que si se dan cuenta, algunos son más grandes que otros. Por ejemplo, bien si se quedó corto. Ejecuto otra vez. El chiste es que sean del mismo tamaño, no aprobado, se sigue quedando muy largo. Entonces, suficiente. Le vamos a dar así esta especie de espacio para que en este caso tengan el mismo tamaño todos los letreros, de tal forma que ahora sí, me refiero a tamaños, si se dan cuenta, todos terminan igualitos, para que ocupen la misma cantidad de espacios. Entonces, esa quizás sería una opción con el disp, ¿sí? La otra opción que les mencioné hace rato es fprintf, ¿sí? Esta es otra manera de mandar a imprimir resultados. Su formato es el que sigue. Primero le tengo que decir qué tipo de datos son. En este caso es un tipo string. Entonces se pone porcentaje S, ¿sale? Y la variable donde está guardado, que en este caso es M. No sé si tengo que indexarlo, vamos si lo ejecuto o no. Ahí aparece, ¿sí? Aparecen encimados porque le tengo que decir acá que se salte a la siguiente línea. Y eso se pone con este diagonal invertido N, que significa, es como un enter, ¿sí? Entonces ahí ya lo hizo. Entonces, pero también quiero que me van a imprimir el número. El número está en formato float, puede ser, o puede ser entero. Si no estoy mal es D. Entonces la otra variable es N, ¿sí? Le dejo unos espacios acá, a ver si lo respeta. Lo ejecuto. Y ahí está lo que les decía. Manda el número y el letrero. Entonces de esta manera puedo mandar imprimir esto. Entonces, ojo, mi error fue que estaba guardándolo como disp acá y por eso no lo podía ejecutar acá. Entonces ahí tienen dos maneras de ejecutar lo mismo utilizando las condicionantes para tomar estos letreros y utilizando un ciclo for. Entonces todo el detalle es que puedo mandar imprimir directamente en cada if o hasta el final indexándolos o no, pero reconociendo el tipo de datos. ¿Por qué
M es un string porque si se fijan tiene letras, puede ser letras y números, pero es la combinación de ellos. Cuando solamente son números, entonces hay que usar otra variable. Y también acuérdense, si quisiera averiguar cómo reconocer si es letra, número y qué tipo de número es, usamos doc para la ayuda. Entonces ahí tienen otro programa realizado.